Por favor, abran de nuevo sus Biblias en la epístola a los Filipenses. El pastor Piñero leyó los versículos 1 al 11. Es la nueva sección que estaremos estudiando, aunque no la vamos a estudiar completa, pero sí vamos a empezar a estudiar esta parte de la epístola. Filipenses capítulo 1. Y quedémonos con nuestras Biblias abiertas allí, por favor. Pidamos al Señor su bendición, hermano. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, una vez más nos postramos delante de ti para implorar tu ayuda, porque queremos oír tu palabra, queremos entenderla, queremos que esta transforme nuestros corazones y nos conforme a la imagen de Cristo. Úsala para tu gloria, para el avance de tu reino en medio nuestro y en otros lugares. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy continuamos, hermanos, como saben, con nuestra serie de estudios consecutivos sobre la epístola a los Filipenses. Este es nuestro segundo estudio y permítame recordarles lo que vimos en nuestro primer estudio. A modo de repaso, vimos cómo el Evangelio llegó a Filipos y para esto tuvimos que ir al libro de los Hechos, donde vimos algunos de los detalles de cómo el Señor en su providencia dirigió a Pablo y a sus compañeros, impidiéndole ir a ciertos lugares que ellos se proponían ir, con el fin de llevarlos directamente a la región de Macedonia, para llevarles específicamente a la ciudad de Filipos, porque el Señor quería que allí se predicara el Evangelio y el Señor quería levantar una iglesia local allí, para la gloria de su nombre. Estuvimos viendo en el primer capítulo, en los primeros versículos de esta epístola, unos cuantos detalles. En primer lugar vimos el autor de la epístola, que es el apóstol Pablo. Aunque él menciona a Timoteo, no creemos que él haya sido autor de la epístola juntamente con el apóstol. Los destinatarios de la epístola, generalmente hablando, los filipenses, pero más específicamente se dirige a los hermanos que eran miembros de aquella iglesia, a quienes se refiere como los santos en Cristo Jesús, y también se dirige a sus líderes, a quienes llama los obispos y diáconos. Y aunque no lo vimos, permítame mencionarlo brevemente antes de empezar de lleno en lo que vamos a estudiar en esta noche. El saludo que el apóstol Pablo da en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre, versículo 2, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo que podríamos decir es un saludo muy típico del apóstol, que vemos y encontramos en la gran mayoría de sus epístolas, aunque ciertamente en aquella época y en aquella cultura era muy común este tipo de saludo, aún en contextos seculares. Era muy común entre los griegos el saludarse de esta manera, gracia a vosotros, y entre los judíos principalmente paz, el muy conocido shalom. Pero esto podríamos decir que es un saludo común, pero santificado, porque hay un detalle y un elemento que añade el apóstol Pablo aquí, que era muy diferente a los saludos típicos de los inconversos, y es gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso era un privilegio que no todos tenían. El poder recibir de un apóstol del Señor Jesucristo este deseo para con ellos de que la gracia de Dios y la paz de Dios que se halla en Cristo Jesús abundara en medio de ellos como iglesia del Señor Jesucristo. Y hermanos, lo que vamos a estudiar, esta sección que va de los versículos 3 al 11, es básicamente, como el pastor hablaba, esta es una oración del apóstol Pablo. No directamente el apóstol Pablo orando por los hermanos, pero sí haciendo referencia a la oración que le elevaba al Señor por ellos. Los versículos 3 al 11 son una oración del apóstol Pablo, una oración en la cual él ofrece acciones de gracias al Señor por los filipenses y también ofrece súplicas a favor de ellos. Más específicamente, hermanos, en los versículos 3 al 8 tenemos las alabanzas o acciones de gracias, y en los versículos 9 al 11, las peticiones que Pablo elevaba a favor de estos hermanos. Y en nuestro estudio de esta noche solamente tendremos tiempo para ver los versículos 3 al 8. Los versículos 3 al 8, que vamos a dividir en dos encabezados principales, empezando con el primero, que es el siguiente:
una expresión de gratitud general en los versículos 3 y 4. Una expresión de gratitud general. Leo los versículos 2 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y este primer encabezado, hermanos, en este vamos a ver tres cosas que tienen que ver con esta gratitud general que el apóstol Pablo presenta. Veremos en primer lugar el objeto de esta gratitud, doy gracias a mi Dios. La frecuencia, en segundo lugar, de su gratitud, siempre que me acuerdo de vosotros. Y el espíritu de su gratitud, ¿cómo lo ofrecía? Orando siempre con gozo. Y veremos en primer lugar estas tres cosas bajo este primer encabezado. El objeto de su gratitud, doy gracias a mi Dios, dice Pablo. Pablo claramente, hermanos, especifica a quién él le daba gracias. Él no dice simplemente estoy agradecido, como mucha gente habla. Estoy agradecido, estoy muy agradecido, estoy muy contento. I'm very thankful. Especialmente en el tiempo de acción de gracias. Mucha gente agradecida supuestamente, pero ¿agradecido a quién? ¿Agradecido para con quién? No mencionan. Porque en realidad no están agradecidos para con Dios. Pero Pablo especifica y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En lo que respecta a los filipenses, no había nadie más en el mundo entero para con quien Pablo estuviera agradecido, sino solo Dios. Pablo sabía muy bien que cualquier gracia espiritual que hubiera entre ellos, que cualquier crecimiento en gracia, cualquier avance en su crecimiento espiritual y cualquier indicio de madurez cristiana se debía todo a la obra poderosa de Dios. ¿Y a quién le iba a dar gracias Pablo? A Dios. Todo se debía a la gracia de Dios. Dios era la fuente de todo bien espiritual que había en aquella iglesia local, como en toda iglesia local. En Santiago 1:17 se nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y a quién reconocer si vemos en el pueblo de Dios crecimiento espiritual? A Dios. ¿A quién darle gracias? A Dios, únicamente a Dios. Como toda iglesia local, esta iglesia tenía líderes espirituales, a quienes Pablo saluda como los obispos y diáconos. Eran hombres que podemos suponer, por lo que oímos de esta iglesia, estaban siendo fieles al llamado que Cristo les había hecho como obispos de aquella grey. El mismo apóstol Pablo y sus compañeros desde su inicio trabajaron fuertemente en medio de aquella iglesia hasta que el Señor le plugo formar una iglesia local allí. Muchos hombres estuvieron involucrados en esta iglesia y todavía cuando Pablo escribe, había hombres involucrados en aquella iglesia. Sin embargo, hermanos, él a la hora de reconocer con gratitud la fuente principal de todo lo que había en aquella iglesia en Filipos, él dirige su mirada a Dios y no a los hombres. Él no dice gracias a Dios por los obispos y diáconos que os ha dado, aunque era razón para gratitud. Pero él dirige principalmente su gratitud a Dios. Y también fíjense, hermanos, que a la hora de dar gracias a Dios como el objeto de su gratitud, ¿verdad? Pablo no simplemente dice que él daba gracias a Dios, como si se refiriera a un ser distante o desconocido para él. Él muy específica y enfáticamente dice, doy gracias a mi Dios, el Dios creador y sustentador de todo el universo, quien había venido a ser su Dios por medio del Señor Jesucristo, y a ese Dios suyo con quien él sostenía una íntima comunión, era él a quien él daba gracias por los filipenses. El objeto de su gratitud es Dios mismo. Doy gracias a mi Dios. Veamos ahora en segundo lugar la frecuencia de su gratitud. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cuán a menudo tú oras por los filipenses, Pablo? Siempre que me acuerdo de ellos. Esta iglesia había alcanzado un nivel de crecimiento espiritual tal, hermanos, que Pablo dice que cada vez que pensaba en ellos, tenía razón para dar gracias a Dios. Es algo bueno, algo muy
debe ser una motivación para toda iglesia local, algo digno de imitación. El que un apóstol del Señor Jesucristo siempre tenía razón para dar gracias por ellos a Dios. Eso habla de crecimiento espiritual. Eso habla de madurez, no de estancamiento. Y Pablo no era un adulador, hermanos. Pablo no era esa clase de personas que solamente enfatiza lo positivo y se cierran los ojos ante todo lo negativo que veía. Si él les decía esto, era porque ellos en verdad le daban razón para dar gracias a Dios y siempre. Le resultaba grato a él pensar en ellos porque el Señor había hecho una obra muy grande en medio de esta gente. Y qué bendición es para un pastor de una iglesia local el poder decir eso mismo de su iglesia. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. El que ore por la iglesia debe hacerlo. Pero qué bendición es para un pastor el que su iglesia siempre le dé razón para hablar de esa manera. Claro, esto no era algo que Pablo decía a todas las iglesias, lo cual confirma una vez más lo que acabo de decir. Pablo no era un adulador. Usted empieza a leer la epístola a los Gálatas y Pablo no habla de la misma manera. Pablo estaba muy inquieto por los Gálatas. Pablo estaba muy inquieto por ese retroceso muy evidente que había en medio de ellos. Él no le dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Esa gente le tenía el corazón quebrantado, de modo que Pablo empieza abruptamente a tratar con su inquietud para con ellos. Nadie le podía decir a Pablo, tú siempre empiezas de la misma manera. Gracias por decírnoslo, Pablo, pero así tú empezaste con los Gálatas, con los Colosenses, con los Tesalonicenses, con los Corintios, dando gracias a Dios siempre por nosotros. No siempre era así, no. No siempre era así. Porque a la iglesia de los Corintios le tuvo que decir en cierta ocasión, por esto no os alabo. Él no era un adulador, un hombre fiel. Había iglesias y había hermanos que le causaba mucho dolor al apóstol. En esta misma epístola, hablando de otros individuos, Pablo dice, muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El objeto de su gratitud, doy gracias a mi Dios. Dios. La frecuencia de su gratitud, siempre que me acuerdo de vosotros. El espíritu de su gratitud, versículo 4, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Con gozo. Gozo. Esta iglesia ciertamente era gozo y corona para el apóstol Pablo. Los falsos maestros le hacían llorar. Aquellos que predicaban a Cristo por envidia, por celos, como estaremos viendo ya más adelante, también causaban dolor al apóstol. Pero estos hermanos le llenaban de alegría. Él les dice en el versículo 4 que cada vez que él oraba por ellos, oraba con gozo. Y hay personas por las que los pastores tienen que orar, pero orar inquietos, orar preocupados y orar tristes. Oran con la esperanza y confianza en que para Dios nada es imposible. Pero oran y cada vez que piensan en esa persona, y la imagen de esa persona viene a sus mentes, es quebrantados. No ven crecimiento. Ven descuido. Ahora, cuando Pablo oraba por ellos, ¿qué pedía por ellos? Porque él dice que oraba siempre por ellos y que oraba por ellos con gozo, que daba gracias, por ellos, y que orando siempre con gozo en sus oraciones, ¿qué pedía él? La respuesta a esto, es decir, específicamente los detalles de su petición, realmente lo tenemos en el versículo 9. Y para que vean la conexión entre el versículo 4 y el versículo 9, leamos los dos juntos, para que vean que hay ciertamente una conexión. Pablo realmente se detiene en el 4 y continúa en el 9. Dice, orando siempre, el versículo 4, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Y esto pido en oración, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, y
en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Lo curioso es, hermanos, que de los versículos 5 al 8, el apóstol Pablo abre un paréntesis. Él abre un paréntesis. Antes de decirle a ellos, en el versículo 9 en adelante, de los 9 al 11, por qué cosas oraba. Y en esto vemos algo del estilo del apóstol Pablo al escribir. Recuerden que cuando el Espíritu Santo usó a ciertos hombres para revelarnos su palabra, el Espíritu Santo en ningún momento les quitó su individualidad o los rasgos de su personalidad. Y en esto vemos algo, y esto es algo que puede verse claramente, por ejemplo, cuando uno compara a Pablo con otros escritores del Nuevo Testamento específicamente. Se compara a Pedro con Pablo, Pablo con Santiago, y vemos una diferencia marcada en su manera de escribir. Bueno, esto de empezar a decir algo y luego abrir un paréntesis, decir unas cuantas cosas más, cerrar el paréntesis para luego continuar con lo que empezó, es muy típico en el apóstol Pablo. Y eso es lo que encontramos ahora aquí en este pasaje, donde en el versículo 4 está hablando de la oración por ellos, y empieza en el versículo 5 con otros asuntos y siguen adelante hasta el versículo 8, y en el 9 retoma otra vez la idea y sigue otra vez con la oración de la cual vine hablando. Por eso es que antes de decirles esto, de lo que pedía en oración, primero les expresa su confianza en cuanto a la realidad de la obra de Dios en ellos y de la obra que Dios habría de continuar haciendo en ellos. Miren los versículos 5 y 6. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y dice en el versículo 7 y 8, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y cuando unimos lo que dice Pablo en este paréntesis que va del versículo 5 al 8, podríamos decir que aquí él les da algunas de las razones por las cuales él daba a Dios gracias con gozo. Recuerden, las peticiones están en el versículo 9 en adelante. En el versículo 4 hace referencia a sus oraciones con gozo, pero en vez de inmediatamente decir por qué cosas oraba, como dice en el versículo 9, por esto pido en oración, más bien abre un paréntesis y les dice a ellos, he aquí, ¿por qué yo puedo orar por ustedes con gozo? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado principal, que es la base de la gratitud y el gozo de Pablo. La base de la gratitud y gozo de Pablo. Pablo no habla de que él oraba por ellos con gozo, porque en ese momento, mientras estaba orando, le entró un cosquilleo y una cosa emocional que él no sabe lo que era. No, Pablo sabía de qué estaba hablando. Y les da a conocer a ellos por qué él podía orar por ellos con gozo. Y veremos dos cosas específicas que él menciona aquí. Por un lado, él menciona de cómo la participación de ellos en el Evangelio, la participación de ellos con él en el Evangelio era causa de gozo para él. Y en segundo lugar, las evidencias contundentes de la obra de gracia de Dios en ellos era también base de gozo para el apóstol Pablo, lo que le hacía orar con gozo por ellos. Y veamos estas dos cosas, hermanos. En primer lugar, su participación, es decir, la participación de los filipenses con él, con Pablo, en el Evangelio. Era una participación mutua. Aunque Pablo hace referencia a esto en el versículo 5, empecemos la lectura desde el versículo 4 para que entendamos la idea completa. Versículo 4. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Pablo, ¿y por qué tú tienes gozo al orar por nosotros? Por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora.
Pablo le dice que la razón por la cual él siempre oraba por ellos con gozo era por la participación de ellos en el Evangelio desde el inicio. La palabra participación en este contexto conlleva la idea de asociación, comunión, en una relación cercana e íntima. Ahora, ¿de qué clase de comunión es que habla Pablo aquí? Dice él, por vuestra participación en el Evangelio. La comunión especial que él tenía con aquellos hermanos era en el Evangelio, o lo que es lo mismo, con relación al Evangelio, por causa del Evangelio, y en ese esmero común de propagar el Evangelio que había tanto en ellos como en el apóstol Pablo. Por la obra del Señor en aquellos hermanos, Pablo podía decir que él y ellos participaban en el mismo Evangelio. Y participaban en el sentido de que habían creído en el mismo Evangelio y habían sido transformados por el mismo mensaje poderoso del Evangelio. Había eso en común, en eso ellos participaban. Y Pablo dice que esta realidad de que era evidente que los filipenses habían sido hechos partícipes del glorioso Evangelio de Cristo, le llevaba a él a orar siempre por todos ellos con gozo. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo ahora pudiera escribirle a estas personas a quienes por muchos años ni conocía? Porque hubo un tiempo, definitivamente, hubo varios años durante los cuales Pablo ni sabía de esa gente. Pablo no conocía a ninguno de ellos. ¿Qué hizo que ahora él pudiera llamarles hermanos en Cristo? ¿Qué le llevó a él a poder ahora decir que él oraba por ellos, por cada uno de ellos, con gozo? Todo se debe al Evangelio, hermanos. Fue la predicación del Evangelio y la obra de Cristo en ellos, por medio del Evangelio, lo que marcó la diferencia. Recuerden la visión que Pablo tuvo, en la que ve a un hombre macedonio pidiéndoles que vengan a ayudarle. Y ellos en obediencia a la visión del Señor van y le proclaman el Evangelio, dándole la mejor ayuda que pudieran darle, ayuda para sus almas al predicarle el Evangelio. Y desde el principio de su ministerio allí, el Señor salva a una mujer llamada Lidia, luego salva al carcelero, salva también a la mujer, a la joven endemoniada, y de ahí en adelante el Señor sigue salvando gente. ¿Y en qué específicamente se ve la participación de aquella iglesia junto con el apóstol en el Evangelio y en su propagación? Desde el principio se ve, como dice Pablo. Lidia, por ejemplo, hospeda en su casa a Pablo y a sus compañeros luego de que se convierte. Y no solamente eso, Lidia permite que en su casa se llevaran a cabo las reuniones para dar a conocer el Evangelio. Es decir, que la iglesia empiece a reunirse allí en casa de Lidia. También, por otro lado, el carcelero, después de que se convierte, le muestra amor a Pablo y a Silas, limpiándole sus heridas y también mostrándole hospitalidad. Por otro lado, la iglesia completa había manifestado su gran amor y apoyo en el Evangelio, en el Señor para con Pablo, algo a lo cual Pablo hace referencia en el capítulo 14, versículos 15 y 16, cuando dice: y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió, la misma palabra griega que se traduce participación, pero en forma verbal en nuestro texto, ninguna iglesia compartió o participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos habían apoyado al apóstol Pablo en diversas maneras, y en todo ello estaban cooperando y participando juntos en el Evangelio y en su propagación también. Y por último, hermanos, cuando Pablo les escribe esta epístola, se las escribe cuando ellos acababan de enviar a Epafrodito con una ofrenda para él, con lo que una vez más muestran su participación en el Evangelio y su propagación. Por eso Pablo puede decir: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día, haciendo referencia desde los inicios cuando se convierte Lidia, hasta ahora, porque acaba de recibir la ofrenda.
después de que todo el entusiasmo de haber tenido a Pablo en persona se había esfumado ya, después del pasar del tiempo, aquellos hermanos siguen acordándose del apóstol y siguen procurando el avance del evangelio y el avance del reino de Cristo. Por eso es que Pablo da gracias a Dios, porque solo Él podía obrar en tales corazones para llevarlos a hacer lo que estaban haciendo. Aquellos hermanos amaban al apóstol y sobre todo amaban a su Salvador y querían que Él fuera dado a conocer. Por eso se esforzaban por contribuir para con las necesidades del apóstol, no principalmente para que Él estuviera cómodo, sino para que el apóstol, como ellos sabían que Él era, iba a usar esos medios para seguir proclamando el evangelio. Pues como vemos, hermanos, Pablo da gracias a Dios con gozo y les dice específicamente qué le causaba ese gozo, y era por la participación de ellos con él en el evangelio. Pero hay otra razón más, que se la encontramos en los versículos 6 y 7. Las evidencias contundentes de la obra de la gracia de Dios en ellos. Versículos 6 y 7 del capítulo 1. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo estaba plenamente convencido de que Dios había hecho una obra en aquellos hermanos. Pero no como algunos creen, porque Dios había obrado en alguien al haber quizás, como algunos hacen, levantado la mano y venir al frente. O porque ellos públicamente anunciaron que eran seguidores de Cristo. No. Pablo sabía muy bien lo que él había visto en ellos, y Pablo sabía muy bien lo que había, el testimonio que había oído acerca de estos hermanos y su perseverancia. Pero en última instancia su confianza estaba en Dios, porque él dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hablando de Dios, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él sabía que cuando Dios salva a un pecador, Él no lo abandona, sino que lo santifica y le da la gracia para que persevere. Fíjense que aunque Pablo sabía que fue él el que predicó el evangelio en aquella ciudad, aunque él sabía que él fue el medio que el Señor usó para dar a conocer el evangelio allí, Dios fue el que hizo la obra. Pablo nos dice, y yo que comencé la buena obra en vosotros, le pediré a Dios que la concluya o la perfeccione. Él le atribuye toda la gloria a Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo, no fui yo, no se confundan, no fui yo, que soy meramente un instrumento en la mano de Dios. Fue Él que comenzó esa obra. Si hubiera sido solamente Pablo el que estuviera en sus manos haciendo esa obra, si hubiera sido Pablo el que hubiera tratado de convertir aquellas almas, si hubiera sido Pablo el que hubiera tratado de hacer que aquel mensaje penetrara, no hubiera tenido razón para estar dando gloria a Dios ahora. Le era imposible penetrar en cualquiera de esas almas. Pero mientras Pablo proclamaba el evangelio en dependencia de Cristo, Dios estaba llevando a cabo su obra de salvación en ellos. Fue el Señor el que le abrió los oídos a Lidia para que se convirtiera. El texto en el libro de los Hechos muy claramente nos dice eso. No fue la elocuencia de Pablo, fue el Señor que abrió sus oídos. Fue el Señor que sacudió la alma del carcelero más fuertemente que lo que sacudió el terremoto a aquella cárcel. Fue el Señor que le arrebató de las manos a Satanás aquella joven endemoniada. Fue Él el que comenzó la buena obra. Y Pablo oraba por ellos lleno de gozo y confiado porque lo que Dios en su gracia empieza en un alma, Él lo perfecciona.
Por eso es que Pablo podía orar por su crecimiento con confianza y esperanza. Él sabía que Dios no abandona la obra de sus manos. Y esta confianza en parte tenía que ver también con lo que él había visto en ellos y seguía oyendo de ellos. Miren lo que él dice en el versículo 7. ¿Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros? En otras palabras, sería una injusticia si yo, que vi con mis propios ojos la obra de Dios en vosotros, sería injusto de mi parte si yo, que he oído constantemente, especialmente recientemente al recibir a Epafrodito y darme testimonio de la obra de Dios en vosotros, sería injusto de mi parte si yo no doy gracias a Dios con gozo por la obra que Él ha iniciado en vosotros y sé que habrá de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo no era un ingenuo que aceptaba como cristiano a toda persona que se decía cristiana. Era justo que él pensara de tal manera de aquellos hermanos, porque él había sido testigo ocular de la obra poderosa de Dios entre ellos. Tanto así que en esto él, ellos y todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo se incluye en esta frase: todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. De la gracia. Todos. Y al Pablo ver cómo a pesar del tiempo aquellos creyentes seguían firmes en la fe y creciendo en gracia, mucho más razón tenía para estar seguro de la genuinidad de la obra de Cristo en medio de ellos. Y por esta misma razón es que Pablo les amaba con un amor tan profundo. Él tenía un amor especial por ellos porque ese era el pueblo de Dios. Un amor profundo por ellos porque esa es la niña de los ojos del Señor. La iglesia de Cristo, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Él quería que ellos supieran lo grande de su amor para con ellos. De ahí que llama a Dios como testigo para reforzar o dar, fortalecer esa declaración que él ha hecho. Como quien quisiera convencerlos a ellos de la genuinidad o la veracidad de lo que le está diciendo. Llama a Dios como testigo para decirles: yo no miento. Yo os añoro con el entrañable amor de Cristo. Un amor sumamente profundo que tengo por vosotros. Un amor del cual el Señor es el autor. Un amor especial porque ellos tenían participación en el Evangelio. Eran participantes con Él de la gracia de Cristo. Bien, hermanos, hemos visto una expresión de gratitud general, versículos 3 al 4. Y en segundo lugar, la base de la gratitud y gozo del apóstol Pablo en los versículos 5 al 8. A modo de aplicación, permítanme decir algunas cuantas cosas, hermanos, empezando dirigiéndome primero a los creyentes, primero con una exhortación, y es la siguiente. A la luz de lo que hemos visto en esta noche, hermano, te exhorto a que vivas de tal modo que siempre des a tus pastores razón para dar gracias a Dios por ti con gozo. Vive de tal modo que siempre des a tus pastores razón para dar gracias a Dios por ti con gozo. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo no les estoy exhortando a que vivan para sus pastores. Eso no fue lo que yo dije. O que hagan las cosas principalmente para agradar a los pastores. Porque así es que parecen que algunos viven. El creyente que vive para agradar al Señor en todo aspecto de su vida, el creyente para quien Cristo es primero, segundo, tercero, para quien Cristo lo es todo, el creyente que tome en serio la palabra de Dios y el vivir una vida de santidad, agradará a su Señor, y esto dará razón a los pastores para dar gracias a Dios por ellos con gozo. Concéntrate en agradar al Señor y tú verás que nos vas a dar a nosotros razón para dar gracias por ti con gozo.
Mi hermano, tu llamado principal no es a procurar que los pastores siempre piensen bien de ti, sino tu llamado principal es a glorificar a Cristo por medio de tu vida. Preocúpate por agradar a Cristo en todo, y todo lo demás caerá en su lugar de una manera natural. ¿Serás un hombre o una mujer fiel? ¿Serás un padre, una madre, un joven obediente? ¿Serás un miembro de la iglesia digno de imitación y darás gozo a los siervos de Dios? Hay algunas personas que a veces uno los oye expresarse de esta manera, o uno oye que se expresan de esa manera. ¡Ay! Que los pastores no se enteren. Mi hermano, sea lo que sea de lo que tú no quieres que nosotros los pastores nos enteremos, ya Cristo se enteró. ¿Usted se olvidó eso? Ya Él se enteró. ¿Te preocupa lo que piensa Cristo? La pregunta es, ¿se agrada a Él de eso que tú has hecho o que estás a punto de hacer? ¿Hayas respaldo en la palabra de Dios para hacerlo? ¿O puedes con buena conciencia pedirle al Señor que te bendiga en ello? Olvídate de nosotros en ese momento. ¿Agradas al Señor o no? Hermano, Cristo es tu Señor, no nosotros. Sírvele con amor y fidelidad. Y te podemos decir con toda seguridad, y nos alegrará el corazón. Amén. Segundo lugar, a modo de ánimo y consuelo, si Dios ha empezado su buena obra en ti, Él la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Versículo 6, que el que comenzó, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Recuerda que esta mañana el Señor nos habló sobre el desaliento? ¿Y cómo tratar con él? Y una de las cosas, hermanos, que más pueden desalentar a un creyente es cuando éste no está viendo crecimiento espiritual. Cuando éste no está viendo la obra que el Señor promete llevar a cabo en su pueblo, en su propia vida. Pero si somos verdaderos creyentes, significa que Dios ha empezado una buena obra en nosotros. Y según este texto, Dios no abandona la obra de sus manos. Y si Él no abandona la obra de sus manos, entonces Él está perfeccionando su obra en ti. La pregunta es, ¿por qué tú no lo ves? ¿Por qué no lo puedes ver? A veces es difícil para nosotros percibir la obra que el Señor está llevando a cabo en nosotros. No, Él no nos ha abandonado, pero ciertamente a veces nos cuesta ver la obra que Él está haciendo en nosotros. ¿Y por qué? Por varias razones. Para aquí algunas, por lo menos dos. A veces es por falta de discernimiento espiritual, porque hay un decaimiento y nos hemos debilitado espiritualmente, no hemos estado alimentándonos de la palabra, no hemos estado creciendo en gracia y no podemos discernir la obra del Señor en nosotros. Pero por otro lado, puede ser porque no hemos estado sacando tiempo para sentarnos a autoexaminarnos y analizar en detalle y con detenimiento, al analizar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, si realmente podemos ver en qué área de nuestra vida puede verse claramente dónde el Señor ha estado perfeccionando su obra. Porque si no lo vemos, hermanos, ¿de qué consuelo y ánimo nos va a hacer un pasaje como ese? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si no estoy viendo en qué lo está perfeccionando, ¿de qué consuelo me va a hacer eso? ¿De qué ánimo me va a hacer eso a mí? Hermanos, el saber cómo Dios ha estado perfeccionando su obra en ti es una fuente de mucho ánimo para el creyente. Así como lo fue para el apóstol Pablo ver al Señor perfeccionando su obra en los filipenses. Pero ¿cómo vas a conocer sobre su obra en ti si no te sientas a examinar tu corazón y tu vida delante de Dios? Sino que te montas en el patín de nuestra sociedad y Él corre por aquí, corre por allá y no hay tiempo para sentarse a examinar tu vida.
Hoy no hay tiempo para nada, mucho menos para eso. Pero yo te voy a decir algo para que tú entiendas. Realmente la falta de sentarte a examinarte a ti mismo no es tanto un asunto de falta de tiempo, es falta de deseo. Tristemente hay algunos cristianos que no se examinan a sí mismos, no porque no sepan hacerlo, sino porque no quieren hacerlo. ¿Y saben por qué no quieren hacerlo? Porque no les gustan los resultados que pueden encontrar. No les gusta en lo que puede terminar ese examen, lo que puede revelar de sus propias almas. Y se mantienen alejados de ese deber. Cuando el Señor nos llama, examinaos para ver si estáis en la fe. Les da miedo lo que van a tener que reconocer de sus personas si se analizan con detenimiento, con Biblia en mano. Nos resulta difícil, hermanos, preguntarnos cómo estamos espiritualmente porque no queremos saber. No nos conviene saber, causa mucho dolor. Algunos piensan que se van a deprimir si se ponen a verse con mucho detenimiento. No queremos enfrentar la realidad de las faltas y deficiencias en nuestro carácter. Nos resulta muy incómodo y nos sentimos bien con la opinión que tenemos de nosotros hasta ahora. Déjenme tranquilo. No queremos alterar ese buen concepto que hemos podido y logrado edificar de nuestras propias personas. Nos vemos como buenos cristianos, como hermanos con muchos años en la fe, como creyentes muy firmes. ¿Y qué necesidad hay, señores, de cambiar esa opinión de nosotros mismos que tenemos cuando sabemos lo que puede traer como resultado el que nos sentemos a examinarnos a nosotros mismos? ¿Para qué desalentarme si yo estoy tan animado últimamente con mi vida cristiana? ¿Para qué sentarme a analizarme y a examinarme? Precisamente para que tú veas en qué Dios está perfeccionando su obra en ti y en qué área tú necesitas crecer para que sigas glorificando al Señor. Si tú no te examinas a ti mismo, tú no vas a tener ni por qué pedir al Señor para ti mismo y en tu propia vida. ¿En qué áreas es que tú necesitas más que el Señor siga perfeccionando su obra? ¿Por qué área de tu vida tú tienes que orar más? No es en el corre-corre y en el trajín de lo que se convierte a veces en una rutina del devocional diario, la rutina de las cosas diarias que hacemos. No, es un asunto de analizar tu vida delante de Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hermanos, si no nos examinamos, nunca podremos gozarnos en un texto como este. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cómo vas a poder hacer eso si no estás viendo lo que el Señor está haciendo? Si no te examinas, ¿cómo vas a poder ver si el Señor te está haciendo cada vez más manso y humilde como tu Señor? ¿En qué vas a poder ver si en verdad te estás creciendo en paciencia? O si necesitas crecer en más paciencia. ¿Cómo vas a poder ver si hay mayor amor por la palabra de Dios? ¿Cómo vas a poder ver si hay mayor odio por el pecado, especialmente por aquel pecado que te asedia? ¿Cómo vas a poder ver si has crecido en diligencia? Cuando hace un tiempo atrás le pedía, Señor, ayúdame a ser más diligente en mi vida devocional. ¿Has crecido o no? Yo no sé. Siéntate y analízate. ¿Qué tú debes saber? Yo debo saber si estamos creciendo o no. De hecho, tú y yo debemos saber, nos incumbe saber, porque si no hay crecimiento y lo que vemos es estancamiento continuo, y lo que vemos es un retroceso continuo, y no hay señales de vida, cuidado si estamos muertos. Examinaos para ver si estáis en la fe, que dice el texto. ¿Cómo vamos a saber si estamos creciendo en nuestra comunión con Dios? ¿Cómo vamos a poder ver nuestras debilidades y nuestras faltas? Y cómo Dios ha estado perfeccionando estas áreas. Hermano, no cierres los ojos cuando Dios trae pruebas y aflicciones a tu vida.
Porque el que empezó la buena obra la habrá de perfeccionar y muchas veces la perfecciona metiéndote en el horno de fuego. No te concentres tanto en el fuego y lo alto que está el fuego. Concéntrate en la obra que el Señor está haciendo en ti. ¿Qué área de mi carácter podrá hacer que el Señor esté cincelando? ¿Será que el Señor me quiere llevar a humillarme bajo su poderosa mano porque yo soy demasiado orgulloso? Y desde que me veo con un poco de dinero se me levanta el piquito. ¿Será por eso que el Señor me ha puesto en tiempo de vacas flacas? ¿Será por eso que el Señor me tiene a mí que tragándome un cable, como dicen? Es mala económicamente. ¿Será porque parte del Señor perfeccionar su obra en mí es que Él me quiere llevar a no depender de las cosas de este mundo y para convencerme profundamente de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca? Porque el Señor te ha llevado a lo más seguro en ocasiones a depender absolutamente de ciertos pasajes y promesas bíblicas y tú agarradas de la fe de esos pasajes y no te sueltas de ahí. Porque cuando miras al banco y la cuenta bancaria la cosa está floja. Cuando miras las cuentas y siguen aumentando la cosa está dura. No tienes dónde agarrarte, pero sí tienes la promesa del Señor. Si tú no te sientas a analizarte, te pasarán prueba tras prueba y el Señor no te va a soltar esa prueba, lo más seguro, hasta que tú abras los ojos y digas, Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo en mí. Por último, amigo inconverso, ¿qué conoces tú de estas cosas? Tú no puedes dar a Dios gracias por la obra que está perfeccionando en ti. Tú necesitas una obra sobrenatural en tu corazón. Una obra de salvación que solamente Él puede hacer. ¿De qué está lleno tu corazón, mi amigo inconverso? ¿De qué está lleno? ¿Qué es lo que más amas? A ti mismo, tus placeres, los placeres de la carne, las cosas temporales de este mundo. Eso es lo tuyo. Lo pasajero es lo tuyo. Y puede que ames cosas como la música, el arte, la educación, pero no con relación a tu creador, sino a ti mismo y la felicidad que tú dices que estas cosas te traen. Pero mi amigo, tu alma fue creada para amar a alguien más sublime, glorioso y eterno que todas esas cosas. Tu alma fue creada para que estuvieras cerca de Dios, para que tú vivieras en comunión con Dios. Esa alma se te dio para que pudieras tener comunión con Él. Y como el apóstol poder decir, doy gracias a mi Dios. Era su Dios. ¿Es Dios tu Dios? ¿O solamente tu creador? ¿Es Él tu redentor o únicamente tu hacedor? Piensa en un momento. Si tú no vives para conocer, amar y glorificar al autor de la vida, ¿qué bien te traerá vivir para algo por debajo de esta sublime obligación? Porque la gente del mundo piensa en las cosas que hace, ¿qué me va a salir a mí? ¿Qué le voy a sacar yo? Bueno, analiza las cosas para las cuales tú vives y piensa en comparación con lo que Dios ofrece en Cristo, que es eterno. ¿Qué tú le vas a sacar a las cosas de este mundo? Aquellas cosas que en comparación con las glorias que Cristo ofrece son pura basura. ¿Qué tú le vas a sacar a esa basura? Es como un mendigo a quien se le esté ofreciendo los 70 y pico de miles de millones que tiene Bill Gates gratuitamente. Que le dice, no gracias, no gracias. Yo me conformo con mi ser cómodo aquí en mi basurita, aquí en la esquina, a ver quién dejó, aunque sea un pedacito de un Big Mac, yo me alimento con eso. Gracias. Y esa comparación, obviamente, cuando usted la lleva a nivel espiritual, no tiene comparación, ¿verdad? Las glorias eternas de Cristo, rechazarlas por alitas de cucaracha. Qué insensatez más grande, mi amigo. Pero si estás aquí es porque una vez más el Señor te está diciendo que ha dado tiempo para que te arrepientas. Ha sido paciente para contigo
para que te arrepientas y confíes en Cristo, el único Salvador de pecadores. Y cuando esto suceda, Cristo se convertirá en lo más importante para ti. Lo más importante para ti será el glorificarle a Él, conocer más de su palabra, servirle, amarle y darle a conocer. Y estará dispuesto hasta morir por Él también. Mi amigo, clama al Señor para que tenga de ti misericordia. Para que los padres, tus pastores y aquellos que aman al Señor Jesucristo juntos puedan dar gracias por la obra de Dios en ti. Hermanos, que el Señor nos ayude, oremos para que el Señor nos ayude a aplicar estas cosas que hemos oído. Vamos a orar. Señor, gracias por compadecerte de nosotros y danos el privilegio de conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a percibir la obra que tú estás perfeccionando en nosotros. Oh Señor, que vivamos de tal modo que al vivir para ti, agradándote a ti en todo, teniéndote a ti como el fin principal de nuestra existencia, también traigamos gozo al corazón de nuestros pastores. Que ellos siempre puedan orar por nosotros con gozo, al ver de manera contundente la obra poderosa tuya que no solamente iniciaste, sino que continúas perfeccionando en nosotros. Ven y bendícenos y que Cristo sea reflejado cada vez más en nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu obra en nosotros, para poder gozarnos y darte gracias por la manera en que tú has estado formando a Cristo en nosotros. Perdónanos por taparnos los ojos. Perdónanos por ser tan insensatos y duros de servicio. Y danos discernimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.